Sean bienvenidos a este video donde hablaremos de la historia y evolución de la educación física en Colombia, ya que debemos tener presente que la educación física no ha sido siempre como la conocemos ahora. En algunos gobiernos, la educación física llegó al más alto nivel con un reconocimiento importante por los grandes aportes que le hacía a la sociedad, y en otros gobiernos simplemente se le excluía. Siendo así y sin más preámbulos, empecemos con nuestra historia de la educación física en Colombia. En el año de 1832, en Colombia, el general Francisco de Paula Santander, durante su presidencia, fue pionero en la implementación de planes de estudios de la educación física. Estos servían como mecanismo de preservación de la salud del escolar y dotaban al practicante de hábitos higiénicos que prevenían las enfermedades y lo predisponían a la obtención de un estado óptimo de rendimiento para el desarrollo de sus diversas actividades cotidianas. Aquí damos un salto hasta el año de 1904, donde desde la visión eugenésica de la educación física implanta su funcionalidad en la instrucción militar. Por medio del artículo 62 del decreto 491 de 1904, se identifica la intención de educar a los hombres desde temprana edad en funciones militares inscritas en ejercicios rígidos y exigentes. Específicamente se menciona: en las escuelas de varones se agregarán a los ejercicios gimnásticos, ejercicios y evoluciones militares, con arreglo a los métodos de instrucción del ejército. En el año de 1925 se hace la primera referencia a formación profesional de docentes para el área de educación física en Colombia. Esta se hace el 18 de noviembre de 1925, en el artículo 6 de la Ley 80 de este mismo año, al indicar que las atribuciones del técnico miembro obligatorio de la Comisión Nacional de Educación Física se ordena de la siguiente manera. Primero, debe dar cursos intensivos para la preparación de maestros que han de poner al frente de las plazas de los deportes. Luego, en el artículo 14 se dispone de igual manera que el Ejecutivo podrá contratar gente del mismo país o del exterior para que sea el técnico que inicie los cursos intensivos para la preparación de los maestros y que sea el jefe de la selección de educación física nacional. El primer técnico nombrado por el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, en cumplimiento de la mencionada ley, fue el señor Hans Haber, miembro de la misión pedagógica alemana, quien en el año 1927 dirigió los dos primeros cursos informativos para maestros de primer y segundo grado de enseñanza. El 10 de mayo de 1927 se especifica que los cursos tendrán el siguiente plan de trabajo. Curso primero, para maestros de primera enseñanza, que trabajarán divididos en 3 grupos según la edad. Los siguientes contenidos: ejercicios libres de gimnasia sueca y alemana, ejercicios con aparatos, juegos, carreras, saltos y lanzamientos. Y el curso segundo, para maestros de colegios de segunda enseñanza, que trabajarán los mismos contenidos del primer curso, pero con ejercicios propios de la edad de los alumnos. En el año de 1929 sucedió la primera crisis de la educación física, pues la terminación del contrato del profesor Hans Huber, junto con la crisis económica de los años 30 y la guerra con el Perú, influyeron en la continuidad de este tipo de formación y en el desarrollo de la educación física, que se estancó incluso hasta el punto de desintegrarse la Comisión Nacional de Educación Física. El jueves 19 de octubre de 1933, el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera expide el decreto 1734, reglamentario de la Ley 80 de 1925, tratando de restaurar la sección de educación física y estableciendo en el artículo 20: tan pronto como las necesidades de los deportes lo justifiquen, la Comisión Nacional de Educación Física creará escuelas de educación física. Dicha comisión determina que existe en el territorio nacional una falta de profesores de educación física que puedan dar cabal cumplimiento al decreto mencionado y al decreto de 1792 de noviembre y el de 1933. En el año de 1934,
todos los aspirantes a obtener certificados de cultura general e ingreso a la universidad deberían haber cursado educación física. Para el caso de las mujeres, 2 horas semanales de primero a sexto año. Y para los varones, 3 horas de primero a tercer año y 2 horas de cuarto a sexto. Como medida de emergencia, se decide enviar en el año de 1934 a un grupo de estudiantes a Santiago de Chile para que reciban una instrucción especial en el Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de Chile, entidad dirigida por el ilustre maestro Joaquín Cabezas García y con una amplia trayectoria y reconocimiento mundial en la formación de maestros para la educación física. En el año de 1936, el gobierno del entonces presidente Alfonso López Pumarejo retoma diálogos con el profesor Joaquín Cabezas García y le ofrece el cargo de Director Nacional de Educación Física dentro del Ministerio de Educación Nacional. Este ofrecimiento fue rechazado por el ilustre pedagogo chileno, dada su avanzada edad, pero en cambio recomienda para que se desplace a nuestro país una misión chilena integrada por 2 técnicos en educación física, el profesor Candelario Sepúlveda Lafuente, inspector de educación física de Santiago, y el profesor Ramón Quintana Carrasco, catedrático del Instituto Superior. El profesor Candelario Sepúlveda Lafuente es nombrado Director Nacional de Educación Física y dentro de sus funciones se le encarga la organización urgente de los cursos de instructores de educación física para maestros en comisión que se desarrolla entre el 11 de mayo y el 5 de septiembre de 1936. En este lograron participar 180 alumnos, entre los que se encontraban diferentes policías con rangos distintos, militares, maestros en ejercicio, jóvenes estudiantes y deportistas de diferentes regiones de Colombia. En este mismo año, el 25 de junio, mediante el decreto 1528, se expide por el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo que se inicia la verdadera profesionalización del profesorado de educación física, ya que en este año se crea el Instituto Nacional de Educación Física, que fue conocido por sus siglas como el INEF, al cual se le asignó como primer director el profesor Candelario Sepúlveda Lafuente. Se puede inferir que dentro del primer plan de estudios para la educación física se encontraba los siguientes estudios o asignaturas: anatomía, fisiología, química, psicología, gimnasia y nutrición. El 1 de febrero de 1937 se estableció como la fecha en la que se iniciarían las labores académicas para los 3 cursos que estaban dispuestos a optar por el título de profesor de educación física. En total sumaban 100 estudiantes de todo el territorio colombiano. Sin embargo, en este mismo año se llevaron a cabo sucesos que pusieron en riesgo el nuevo proyecto formativo. El primero de ellos fue el regreso del director de la INEF, el profesor Candelario Sepúlveda, a Chile. El segundo fue el cambio de plan de estudios que estaba establecido ya en el decreto 1528 y que se modificó el 21 de agosto de 1937 mediante el decreto de 1550. A pesar de estas dificultades, el 21 de diciembre de 1937 se gradúan los primeros profesores de educación física, al culminar las asignaturas previstas para el tercer año y cumplir con todos los requisitos exigidos. También en este mismo año, hasta el año 1969, se comienzan a crear nuevas instituciones de formación en el área de la educación física. En el año 1969, la Universidad de Antioquia empezó a ofrecer el programa de educación física en su currículum académico, seguido por la Universidad de Pamplona en el año 1971, también la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja en el mismo año, en el 1971, en 1972 la Corporación Universitaria de la Costa, Unicosta de Barranquilla, en enero de 1972 la institución universitaria Unidad Central del Valle del Cauca,
La Universidad del Valle también se une a este proyecto en el año de 1975 junto al Instituto Técnico Universitario Surcolombiano o ITUSCO, hoy conocido como Universidad Surcolombiana, y en 1977 el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca, ITUC, y hoy conocido como Universidad de Cundinamarca. En el año de 1984 se llegó a una discusión respecto a cuál debía ser la fundamentación teórica que debían tener los profesores de educación física, y se llegaron a las siguientes dos perspectivas. En la primera perspectiva se decía que la fundamentación teórica de la educación física se debía dar a partir de las denominadas ciencias soportes o ciencias fundamentales, por cuanto sin sus aportes sería imposible una educación física que hoy en Colombia está en la capacidad de desarrollar una práctica consecuente con las condiciones biológicas y psicosociales del individuo involucrado en procesos y con las leyes de la naturaleza que lo rigen. Dentro de estas ciencias fundamentales encontramos a la pedagogía, la psicología, la biología, la sociología y la física. Como segunda perspectiva, tenemos que a partir de la educación física misma se puede llegar a esta fundamentación teórica, en cuanto a ella pueda recibir el tratamiento de disciplina del conocimiento, en principio por ser capaz de elaborar y organizar un cuerpo de conocimientos relacionados con un ámbito determinado de la realidad. Esto se da mediante el trabajo sistemático y metódico de una comunidad comprometida con el cultivo de ese cuerpo. En el año de 1991, a partir de la Constitución Política de Colombia en su capítulo 2, de los derechos sociales, económicos y culturales, se estipula en su artículo 67 lo siguiente: la educación física es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Esta es conocida como la Ley 115. En el año de 1992 se puede rescatar algunas de las funciones de la educación física en este año. Pedraza identifica a través de un apartado de la revista Cromos de los años de 1922 la exaltación de prácticas corporales como la gimnasia para el desarrollo moral y físico de los estudiantes. Alude la fortaleza física y muscular a la implementación recurrente, la coordinación por medio del compás de tambores, de la marcha y el uso de filas ordenadas donde los cuerpos se preparan para hacer ejercicios complicados dentro de un ritmo y armonía, además de lograr la agilidad y la elegancia. En el año de 1994 se expide la Ley General de Educación número 115, donde se dice en su artículo 1: la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Del mismo modo, en el año de 1995 se expide la Ley número 181, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Además, se crea el Sistema Nacional de Deporte. En cuanto a la educación física, en el artículo 10 de esta ley se expone: entiéndase por educación física la disciplina científica cuyo objetivo de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115. En el 2002, exactamente el 19 de junio, salió el decreto 1278, donde se establece quiénes pueden ejercer la profesionalización de docente, donde se llegó al siguiente acuerdo: pueden ejercer la función de docentes los normalistas superiores, solo pueden laborar en el nivel de educación preescolar y básica primaria, los profesionales de la educación, los licenciados,
y los profesionales de otras áreas del conocimiento con título diferente al de licenciado, que demuestren haber adelantado curso de pedagogía, 480 horas o posgrado en educación. Los licenciados y los demás profesionales mencionados pueden desempeñarse en los niveles de educación preescolar, básica, primaria y secundaria y media según la especialidad de formación. El 21 de febrero de 2007 se emprende el viaje a la novena y actual sede de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, conocida como la sede Valmaría. Actualmente la educación física está viviendo una crisis, ya que mientras que la UNESCO establece que las horas de educación física y la educación física como tal se debe ver fortalecida, en Colombia se está tratando de sacar la educación física en la reforma de la Ley 181. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado esta breve historia de la educación física en Colombia.